Mi querido Alexis Milo, muy buenas noches. Oye, pues sorprendente los crecimientos que está teniendo la economía mexicana a pesar del contexto internacional, a pesar de muchos pues retos que se enfrentan todos los días en el tema económico. Y pues ahí vamos, mi querido Alexis. Así es, Paul. Hola, buenas noches. Pues mira, salió hoy el dato preliminar del PIB para el tercer trimestre de 2023. Vino por arriba de lo esperado. Así es. La verdad es que había muchos indicadores que sugerían que la economía nacional podía desacelerarse. Por eso se esperaba un crecimiento, pues probablemente un poco menor, pero qué bueno que vino arriba de las expectativas. Sobre todo, tú sabes que pues Estados Unidos ya se está frenando, ¿no? Ujú. Y pues eso obviamente va a tener un impacto negativo sobre nuestra economía. Se esperaba que eso se materializara antes, lo más probable en la segunda mitad de este año, pero los números de hoy parecen indicar que no es así, o por lo menos no en la magnitud que se podría haber esperado. Así es, los analistas estimaban un crecimiento trimestral de 0.8%, subimos a 0.9%, que puede parecer poco, Alexis, pero como bien lo dices, la aceleración de la economía, Uh-huh. si la comparamos con algunas otras regiones del mundo, inclusive, como bien lo dices, con nuestro socio comercial número uno, que es Estados Unidos, pues bueno, la economía mexicana resiste y se sigue viendo fuerte, Alexis. Así es, Paul. Mira, tú bien mencionas, se esperaba 0.8 y salió en 0.9. Parece poco, pero cuando tú anualizas esa tasa de crecimiento, que recordemos que es trimestral, pues te da casi medio punto del PIB de diferencia de crecimiento, ¿sí? Entonces, eso pues no, pues ya es menos, ¿no? Uh-huh. Y si tú consideras que la economía mexicana creció vigorosamente en la primera mitad del año, pues el crecimiento en los primeros 9 meses del año 2023, que son los primeros 3 trimestres, pues se ubica en 3.5%. Por eso es que la verdad es que a menos que tuviéramos un muy mal cuarto trimestre, que no parece que sea el caso, podríamos tener un cuarto trimestre un poco más débil de lo esperado, etcétera, pero yo creo que estaríamos hablando de que la economía mexicana seguramente va a crecer arriba de 3% este año. Que justo ya lo había comentado algunos analistas, Fondo Monetario Internacional, la OSD e inclusive el gobierno mexicano. La expectativa es que crezcamos por encima de la media mundial, que es de 3%, estaríamos en un 3.2% según las últimas estimaciones. Pero aquí lo que decías, Alexis, yo creo que es importante, un cuarto trimestre que puede que tenga un menor crecimiento al que se vio en el tercero. Sin embargo, pues seguimos viendo algunas de las actividades, como el tema de las manufacturas, la construcción, que siguen fuertes, el de los bienes y servicios, pues el que creció menos, pero sigue creciendo. Y mientras sigamos teniendo esta oportunidad de seguir atrayendo empresas por el factor de la relocalización, Alexis, yo creo que pues tendremos un crecimiento importante, a lo mejor en 2024 menor, pero aún así, pues yo creo que por encima de muchos países, Alexis. Pues es posible, Paul. Mira, hay que destacar que lo que viene bien, lo que viene muy bien es la construcción, tanto en la parte de obra pública como en la construcción no residencial, es decir, aquello que es distinto de casas y departamentos. Por eso es que muchos lo ubican este motor importante, pues en lo que tiene que ver con naves industriales, etcétera, ¿no? Que es Exacto. sobre todo la parte que esperaríamos que estuviera creciendo, pues por esta cosa del nearshoring, ¿no? Que bueno, creo que no hay una buena traducción al español, pero bueno, ese es el efecto, ¿no? De empresas que están reubicando su producción a México y que por lo tanto pues están demandando naves industriales, están demandando otro tipo de obras que pues que explican este aumento de la construcción. Y la verdad es que pues habrá que ver qué efecto domina, porque por un lado tenemos Estados Unidos que se va a desacelerar, pero por el otro lado tenemos pues el efecto del nearshoring, que muy probablemente tenga un efecto positivo sobre la manufactura. Habrá que ver cuál efecto domina, pero te diré en cualquier caso, con esto tenemos 3 trimestres de crecimiento bastante sólido. Y que como bien lo comentas, yo creo que la economía mexicana
a pesar de que está muy interrelacionada con Estados Unidos, digo, no por algo es el principal socio comercial, pues yo creo que por ahí vendrá una pequeña desaceleración. 2024 ya se estima que va a crecer menos la economía, pero no sé qué factores veas tú, Alexis, para el cierre de año, que si sumamos que sigue incrementándose el factor de internacional con las guerras entre Rusia y Ucrania, Israel contra Hamás y algunos otros factores importantes en cadenas de logística y suministro y guerras políticas, pues México podría tener un 2024 un poco más complicado y lo vemos en el tema del presupuesto, ¿no? Pues sí, mira, es posible. Por una parte puede haber un aumento fuerte en los costos de las materias primas, del acero, de la energía, etcétera, lo cual pues obviamente no es bueno para la producción. Pero por otro lado podría ser que tuviéramos pues que toda esta situación adversa en el mundo, ¿no? Que recordemos que empezó con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, luego se empeoró con el tema de Ucrania y Rusia, y ahora pues todavía más con un posible conflicto en Medio Oriente. Pues yo te diría que todo eso pues le debería ayudar, digamos, al efecto mundial que está alimentando el nearshoring. No es que sea algo deseable, pero bueno, podría tener algún efecto positivo sobre nuestro país. Claro. Hasta el próximo 24 de noviembre se darán a conocer ya las cifras finales del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre. Sé que muchas son muy parecidas, ¿no, Alexis? O sea, se dice que crecimos 0.9, los economistas veían 0.8, pero muy pocas veces se mueve tanto la cifra, ¿no? Sí, debería ser poco la variación, Paul, de la cifra definitiva. Mira, el dato que viene con mayor rezago, que a veces es el que falta y por eso se habla de cifras preliminares, es el de ventas al menudeo, todo lo que tiene que ver con el comercio menudista. Claro. Y ese viene fuerte, ¿sí? Entonces, te diría que si hay una revisión al crecimiento, lo más probable es que fuera ligeramente positiva, pero como tú bien dices, pues se va a parecer mucho al número que conocimos hoy. Alexis, ¿ves algún impacto en la economía mexicana, en el PIB, por el tema Acapulco, por el tema en general de Guerrero? Porque muchas veces hablamos de Acapulco, pero nos olvidamos de todas esas regiones, zonas que también fueron afectadas. ¿Ves algún impacto? Pues mira, Paul, es difícil saber, pero haciendo algunos números rápidos y obviamente todavía sin mucho detalle y sin mucho análisis, porque ni siquiera nos lo permite lo poco que sabemos, el turismo es más o menos 8% del PIB, ¿no? Si Acapulco representara más o menos un 10% de ese turismo, porque recordemos que tenemos centros pues, muy importantes por toda la República, el interior de la República, pero además hay otros puertos como Cancún, bueno, todo lo que tiene que ver con la Riviera Maya, etcétera, pero vamos a suponer que Acapulco conservadoramente fuera el 10% de eso, pues estamos hablando de que tendríamos una interrupción ahí en más o menos 0.8% del PIB. Ahora vamos a suponer que eso solamente impacta en el último trimestre de este año, es decir, una cuarta parte, y le sacamos la cuarta parte de ese 0.8, pues te diría que el tema de Acapulco quizá te podría restar al final del año una décima del PIB. Lo cual pues obviamente no es poco, y claro. Además si consideramos el daño pues en términos de vidas humanas, de destrucción de infraestructura, etcétera, pues es difícil de minimizar, ¿verdad? Lo que estamos viendo, pero pues te diría que ese 1.1% del PIB pues podría ser una buena aproximación de lo que en las cifras anuales se vería esta tragedia que estamos viendo, ¿no? Alexis, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo como siempre. Un abrazo, Paul, gracias por la llamada. Buenas noches.